el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22. La reprensión que nace del amor. La reprensión que nace del amor. Siempre que Dios nos habla por su palabra, no es porque nosotros estemos haciendo las cosas totalmente mal, sino muchas veces Dios nos habla para advertirnos, para que no caigamos en errores, y porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en todo, como leía hoy la pastora al empezar, que crezcamos en la gracia, que crezcamos en fe y que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. El propósito de Dios para nosotros, para la iglesia, es que cada uno de nosotros pueda vivir como Cristo. Y nos ha mandado al mundo para que en el mundo seamos embajadores, para que en el mundo seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, para que el mundo esté un poco mejor. Y si el mundo no está mejor, nosotros tenemos que sentirnos mal, porque debe ser que algún problema tenemos. A lo mejor no nosotros acá, porque estamos hablando de la iglesia en general. Entonces yo quiero en esta noche compartir esto, que es algo que me viene trabajando durante mucho tiempo, no es algo nuevo, pero que permanentemente el Señor lo tiene presente en mi vida, y yo voy vez tras vez a esta palabra, vez tras vez a esta palabra, porque no quiero dejarme estar. No quiero dejarme estar y de pronto encontrarme en la situación que vamos a leer ahora. Vamos a leer entonces en Apocalipsis, el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Jesús
le mandó a través de Juan un mensaje a cada una de las 7 iglesias que estaba en Asia Menor. A Éfeso, a Esmirna, a Sardes, a Pérgamo, a Filadelfia, a Laodicea, la última carta. En cada una de estas cartas, el Señor le daba un mensaje a la iglesia, le advertía algunas cosas sobre las cuales estaban mal y también exaltaba algunas cosas que ellos estaban haciendo bien. Salvo 2 iglesias que eran Esmirna y Filadelfia, que no les hace ningún reproche porque eran iglesias que amaban al Señor, que no tenían nada al Señor que reprocharles y también por el período que tuvieron que atravesar. A las demás iglesias, a todas, el Señor les exaltó algunas virtudes y los exhortó en algunas fallas que tenían o en deudas que tenían con el Señor. Por ejemplo, a Éfeso le dijo: has perdido tu primer amor, haces muchas obras. Sin embargo, la única iglesia que no le encuentra nada bueno es a Laodicea. Y cada uno de estos mensajes representa un período por el cual la iglesia ha tenido que atravesar. ¿Y por qué yo hoy quiero hablar de esto con ustedes? No porque nosotros seamos la Odisea, sino porque la Odisea representa la época en que nosotros estamos viviendo, el último tiempo. El último tiempo de la iglesia. Este es el último mensaje que Jesús le da a la iglesia. Y la Odisea quiere decir un pueblo juzgado. Eso significa la Odisea, un pueblo juzgado. Es el último de los 7 mensajes y representa el último periodo de la iglesia de Cristo. Sabemos que Cristo va a venir a buscar a su iglesia y estamos viviendo en la última etapa de la iglesia. Esto no quiere decir que Jesús venga mañana o dentro de 10 años. No podemos poner ni fecha porque nadie sabe ni el día ni la hora. Ojalá venga mañana. Pero tenemos que vivir como si fuera a venir dentro de 100 años. Tenemos que vivir esperando a Jesús que venga, pero preparándonos todos los días por si demora su venida. No sabemos el día ni la hora. No estoy preanunciando, estoy en contra de los profetas que anuncian días y horas. Estoy diciendo sí, porque está claro acá en la palabra, que estamos viviendo en la época de la Odisea, que es la última etapa, el último periodo de la iglesia. Y para esa iglesia Dios tiene un mensaje. Pero también como tiene un mensaje para la iglesia, tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros. Saben que la Odisea era una ciudad, y esto nos ayuda a entender un poquito cómo funcionaba la ciudad, dónde estaba ubicada, cuáles eran sus actividades, nos ayuda a entender el mensaje. ¿Por qué el Señor le dice lo que les dice? La Odisea era una ciudad que estaba en una carretera muy importante, que era el tránsito de las caravanas comerciales de la época. Por lo tanto, la Odisea era una ciudad muy importante porque era un centro comercial y un centro industrial. Y allí se venían a realizar los comercios. Era un centro banquero y un centro económico, financiero. Por eso era tan importante. Y eran ricas, era una ciudad rica. Tan rica que un terremoto la devastó
Sin embargo, cuando el Imperio Romano quisieron enviarle ayuda, se la rechazaron. No, nosotros solo nos podemos arreglar, le dijeron. Otra de las virtudes de que tenía esta ciudad, la ciudad de la Odisea, es que era una ciudad industrial. Tenían unas ovejas en el lugar que daban una lana negra y suave. Por lo tanto, era una ciudad textil y que tenían unos telares, unas telas maravillosas. Entonces ellos fabricaban muchas telas, muchas ropas en grandes cantidades y eso hacía que sean económicas. Así que de todos lados venían a comprar las telas de la Odisea. Eran famosas por las telas. Y la otra cosa, o sea, por las ropas, ¿no? Y la otra cosa que era por la cual era importante la Odisea era porque era un centro médico muy importante. Ellos tenían un colirio que sanaba la vista, muy avanzado para esa época. Los médicos de allí habían descubierto la fórmula de un colirio que sanaba la vista y también otro para los oídos. Pero eran muy famosos por eso, o sea que de todos lados venían a la Odisea buscando este centro médico. Vieron que cuando hay en algún lugar un hospital muy especializado, allá en San Miguel donde yo vivía estaba el centro de ojos del doctor Nano y era muy conocido, así que de todos lados venían a San Miguel a buscar ayuda para la vista, ¿no? Porque aparte tiene una tecnología muy avanzada. Bueno, así era la Odisea con respecto al colirio que se vendía. Y esto ¿por qué lo recalco? Porque ya vamos a ir viendo la importancia que tiene lo que el Señor le dice. La condición de la ciudad había invadido la vida espiritual de la iglesia y por lo tanto los cristianos habían perdido su fidelidad a Dios. Por eso yo quería que reflexionemos sobre lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, o a los laodicenses, y tratemos de extraer cuál es el mensaje de Cristo para la iglesia en nuestro tiempo y para nuestras vidas espirituales en lo particular. Veamos en primer lugar el mensaje que Jesús le da a la iglesia de la Odisea. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Dice, he aquí el amén. Todos usamos la palabra amén, ¿no es cierto? Incluso hay muchos que cuando predican dicen dos frases y le preguntan a la gente, ¿amén? Y entonces todos dicen amén. Porque parece que necesitaran, está bien, yo no lo critico, pero parece que algunos necesitarán que permanentemente le estén aprobando lo que está diciendo. ¿Eso por qué? Porque la palabra amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Pero no es un así sea de deseo, es un así sea de afirmación. Así es, sería más bien dicho, más que así sea. Aunque muchas veces nosotros lo decimos como deseo. Decimos amén como diciendo así sea. Pero acá Jesús lo usa en el sentido afirmativo. Yo soy. Amén, el amén. No está hablando cualquiera, está hablando Jesús, que es aquel cuyas promesas son dignas de crédito. Y lo que va a decir es así, no es de otra manera. Es tal cual el Señor lo va a decir. Él es el amén. Y es el testigo fiel y verdadero, digno de confianza, veraz. Él es el que habla, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y acá no está hablando del principio de lo creado, sino de que lo que expresa Juan. Él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Él es el principio de la creación. Antes que la creación ya estaba Jesús porque es eterno. Él es el que nos está hablando. Él es el que le habla a la Odisea.
¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es, eres tibio. Por cuanto eres tibio, dice, yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Saben que esto los laodicenses lo conocían muy bien a la tibieza? Porque no tenían agua ellos. En la Odisea no había agua. Entonces, ¿cómo hacían para tener agua? Tenían que traer agua de una ciudad que estaba cerca, que era Colosas. Y la traían a través de conductos. Habían hecho conductos subterráneos que traían el agua a la ciudad de la Odisea. Entonces esa agua fresca que salía de las vertientes de Colosas, cuando llegaban a la Odisea, llegaban tibias por el terreno, por el calor por el cual tenían que atravesar. Entonces los laodicenses no podían tomar el agua, tenían que esperar un tiempo hasta que el agua se enfríe, ponerlas en botellones, ponerlas en jarrones y tratar de enfriarla, porque esa agua les daba vómito. El agua esa que ellos tomaban les daba vómito, porque era tibia, no era ni fría ni caliente. Es como cuando nosotros tomamos el mate, ¿vieron? El mate a mí me gusta, o caliente o tereré. En verano, frío, tereré, bien frío. Pero si no es con tereré, es como los que están tomando allá los muchachos con el termo, es caliente. No hirviendo porque hace mal. El agua hirviendo hace mal. Los uruguayos la hervimos y después le echamos un chorrito de agua fría. Y queda justa, a punto. Pero ahora con las jarras eléctricas se le pone donde dice mate y ahí sale la temperatura justa. Pero no es tibia, el mate tibio es lo peor que hay. ¿A alguien le gusta el mate tibio? Diga amén. No nos gusta el mate tibio. Bueno, por eso los laodicenses sabían de la tibieza y por eso el Señor les habla de la tibieza y les dice, ustedes son tibios y ustedes son pobres, aunque se creen ricos. Se creen ricos, pero son pobres, porque la ciudad era rica. Si la ciudad era rica, seguramente la iglesia también era rica y no tenían muchas necesidades materiales. Porque la ciudad era rica, los cristianos que vivían en esa ciudad serían ricos, entonces la iglesia era rica. Y ellos se confiaban en esas riquezas, en las riquezas materiales. Y la riqueza en el reino de Dios no se considera a lo material, sino a lo espiritual. Por eso la Biblia dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en amor. Dios es rico en bondad. ¿Sí? Y la riqueza los había llevado a ser orgullosos, a estar orgullosos de ellos. Y eso los había llevado a un egocentrismo que les impedía ver realmente cuál era su estado espiritual. Porque el entorno de la ciudad se había metido dentro de la vida de la iglesia. Por lo tanto, no podían ver lo que estaba pasando. Y eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia cuando no puede ver su realidad, su estado, y las cosas se van metiendo de a poquito, y uno sin darse cuenta va tomando la forma, se va acomodando, se va amoldando a eso que se va metiendo. Y eso le había pasado a los laodicenses. Eran autosuficientes y Jesús les dice que esa autosuficiencia no les servía y que estaban ciegos espiritualmente, no veían su necesidad y tenían colirio para los ojos físicos. Pero Jesús les dice, yo tengo el colirio, que compres de mí, le dice, te aconsejo. Bueno, vamos a esperar un poquito hasta que el Señor le aconseje acá
en el sermón cuando llegue el punto. Y estás desnudo. Estás desnudo. ¿Pero cómo vamos a estar desnudos? Si tenemos acá en la ciudad tiendas y fábricas de ropa. ¿Se dan cuenta por qué el Señor les habla de estas tres cosas? Eres pobre, estás desnudo y eres ciego. Eran las tres cosas que abundaban en la ciudad. Riqueza, ropas y colirio para la vista. Y el Señor les exhorta y les dice, ustedes son tibios, porque están ciegos, porque se creen ricos y son pobres, y porque están desnudos. Por favor, avísenme el horario porque hoy ando sin reloj. Sí, en serio, porque Entonces, ¿cuál es la exhortación del Señor? Jesús le dice, te aconsejo que compres de mí. Te aconsejo que compres de mí. Buscar del Señor, le aconseja Jesús a la Odisea. No solo, o mejor dicho, buscar del Señor es lo que ellos necesitaban. Y buscar del Señor oro refinado. ¿Por qué les dice oro refinado en fuego? Porque ellos eran ricos, probablemente tenían mucho oro, pero ese oro al final era corruptible. En cambio, el oro refinado en fuego no se corrompe nunca. Y del único que podían conseguir oro refinado en fuego era del Señor. Que compres de mí oro refinado, vestiduras blancas, una vida pura. Mi iglesia tiene que ser una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia transparente. Jesús va a venir a buscar una iglesia blanca, con vestiduras blancas. Así que tenemos que comprar vestiduras blancas del Señor, una vida pura. Eso es lo que demandaba el Señor a los laodicenses. Y colirio. Pero si tenemos colirio a rolete, si tenemos la fábrica de hacer colirio, pero para los ojos físicos, pero necesitan colirio para ver. ¿Para ver qué? Para ver la situación en la que están. Necesitamos el colirio que viene del Señor, del Espíritu Santo, que nos abre los ojos y nos revela y nos muestra dónde estamos parados y cuál es nuestra situación. Te aconsejo que de mí compres, dice el Señor. Y ellos eran yo soy rico, yo tengo vestiduras, yo tengo fábricas, yo esto y yo el otro. Y Jesús les dice, yo te aconsejo que de mí compres, que dejes tu yo y que vengas a mí y que compres de mí. Yo castigo al que amo, dice el Señor. Y acá está lo bueno del mensaje. ¿Por qué el Señor es tan duro aparentemente? Y acá encontramos esta aparente contradicción que no es contradicción. ¿Por qué el Señor es tan duro con los laodicenses? Porque los ama. Porque los ama. Y les quiere llamar la atención y los quiere hacer reaccionar. ¿Vieron cuando uno ve que alguien está equivocado y le habla y no se da cuenta y le habla y esa persona se está hundiendo y uno le habla y no se da cuenta la desesperación que a uno le agarra? A veces a alguna persona hay que agarrarla y hacerla reaccionar, pegarle un cachetazo, algo que reaccione. Y así el Señor quiere hacernos reaccionar muchas veces y es duro cuando nos habla, pero no porque el Señor quiere condenarnos, sino porque el Señor quiere nuestro bien y por eso, como nos ama, nos reprende. Por eso esta reprensión está basada en el amor.
Yo reprendo al que amo. Al que no amo, lo dejo. Que haga lo que quiera. Total, no lo amo. Pero cuando amamos a alguien, reprendemos porque queremos que cambie de actitud. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, yo castigo al que amo, arrepiéntete. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es un volverse a Dios, un reconocimiento y una conversión. Arrepiéntete, sé celoso. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea que el Señor estaba fuera de la iglesia. Estaba fuera de la iglesia. Si estaba a la puerta llamando, estaba fuera. Y ellos a lo mejor cantaban, le cantaban al Señor. O hablaban del Señor, pero el Señor estaba afuera. Qué triste, ¿no? Qué triste. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es el mensaje para nuestro tiempo? Segundo punto. ¿Saben que a partir de la segunda mitad del siglo XX comienza un periodo de decaimiento y de secularización de la Iglesia Universal? La Iglesia Universal, me estoy refiriendo a la Iglesia global, no a las iglesias, claro, no a las iglesias brasileras que, aunque no comparto lo que hacen, merecen todo mi respeto. Pero cuando hablo de Iglesia Universal, quiero decir a la Iglesia mundial. Hay una secularización a partir del siglo XX en las iglesias evangélicas o en el cristianismo evangélico, para hablar de nosotros. Muchos movimientos se han levantado y casi todos los movimientos caen siempre en el mismo error. Vuelven a repetir los errores, a reproducir los mismos errores por los cuales se separaron de sus iglesias. Crecen y se organizan, perdiendo, y a la medida que se van organizando van perdiendo la frescura, van dejando la centralidad de Cristo. Y esta centralidad pasa a los líderes. Y también caen en la tibieza espiritual. Esto cuando uno estudia la historia de la iglesia, sobre todo de la Reforma para acá, y ve cómo a partir de la Reforma la iglesia empieza a renovarse, a reformarse, a cambiar. Después de muchos años de oscuridad, de estancamiento, la iglesia se reaviva y la Reforma trae aire fresco y nacen los grupos misioneros que van a evangelizar por todo el mundo. Pero después la modernización, el progreso, la tecnificación, la informatización, todo lo que ha pasado en el siglo XX, de la mitad para acá, llevó a que la iglesia caiga en una secularización que la fue entibiando, que le fue quitando todo ese ardor, ese fervor que la iglesia tenía para predicar la cruz de Cristo, para predicar mensajes de salvación, para predicar el perdón de los pecados. Y todo eso se fue cambiando en un mensaje light, en un mensaje suavizado, en un mensaje que atraiga a la gente, porque ojo, no le vamos a decir esto porque se van a ir por... En eso fue cayendo la iglesia. Y por eso es tan importante, y esto no es algo que esté diciendo yo solamente, hay muchos predicadores que en este momento en Estados Unidos y en otros lugares del mundo están llamando la atención a la iglesia de esto. Sobre todo en Estados Unidos, busquen en la página de internet el mensaje de David Wilkerson, que se llama La falsa Odisea, la falsedad de la Odisea. Búsquenlo en internet y vean el mensaje que a través de David Wilkerson Dios le está dando a los Estados Unidos. Y nosotros a veces tenemos que la iglesia de Estados Unidos o los grandes movimientos que vemos por televisión o esas iglesias que llenan multitudes, eso
Dios lo llama tibieza espiritual. Son errores, a veces cometemos errores cuando nosotros tratamos de ver qué es la tibieza espiritual. Creemos que la tibieza espiritual se radica en las cosas externas. Decimos, esos son muy tibios, son muy ¿por qué? Y porque no cantan como nosotros, que alabamos fuerte, que danzamos. Entonces son tibios. Y muchas veces eso no es el resultado de un corazón íntegro. En nuestro caso sí. En nuestro caso sí, alabamos al Señor porque tenemos integridad de corazón. No estoy juzgando, pero estoy diciendo lo que nosotros muchas veces creemos que es. Y cuando se habla de tibieza no se está hablando de eso. Tampoco se está hablando de fervor emocional ni de actividad eclesial. No es eso de lo que está hablando el Señor. ¿En qué consiste la tibieza de la cual habla el Señor? Consiste en creernos autosuficientes. Cuando uno se cree autosuficiente, que ya no necesita nada, que ya está bien, que hasta aquí llegué, que ahora ya lo alcancé todo, como eran los laodicenses, cuando uno ve que ya no hay nada nuevo para mí, es cuando nos empezamos a apartar del Señor y de la mano del Señor. Y el Señor quiere que nosotros siempre estemos dependiendo de Él. Las iglesias ricas creen eso, que se vean en el mundo, que puedan alcanzar poder, se unen a los gobiernos. Tratan de conquistar lugares para tener beneficios y ser más poderosas. Y cuanto más grande, mejor. Y cuanto más grande, mejor. Y más poder tienen, y más plata tienen. Y se creen que eso es servir al Señor. Y no se dan cuenta que están con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y eso es tibieza. Eso dice el Señor que es tibieza. Creerse autosuficiente. Por eso el Señor nos llama a ser fieles a Él. Y eso es infidelidad. Si nosotros estamos pendientes de lo que nos puede dar un gobierno, en vez de lo que nos puede dar el Señor, somos infieles al Señor. Al gobierno no le pido nada. Sin embargo, en el mundo y estas iglesias grandes viven y hacen acuerdos con los gobiernos. En Estados Unidos en este momento hay un debate muy grande, porque muchos evangélicos están apoyando a ese sinvergüenza que es Trump. Y hay muchos evangélicos, aunque nos parezca mentira, que lo están apoyando. Y eso es tibieza, tibieza espiritual. Y de eso nos quiere sacar el Señor. El personalismo es tibieza espiritual. Tú dices, yo digo, yo soy, yo hago, yo voy, yo predico, mírenme a mí, miren las grandes campañas y a los grandes predicadores. Cristo está ahí abajo en chiquito. La foto es del gran predicador, mírenlo a Él. Tibieza espiritual, tibieza. El Señor es el único que tiene que estar ahí. La cruz de Cristo tiene que estar ahí. Porque el mensaje no es el mensaje de las ofertas, es el mensaje de la cruz. Es el mensaje que tenemos que pasar por la cruz. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros seguimos a Jesucristo y a este crucificado. Seguimos a Cristo y a este crucificado. Pero que vive porque Dios lo levantó de los muertos. Y está sentado a la diestra de Dios. Y desde ahí intercede por nosotros, porque nos ha enviado su Espíritu Santo.
Y ese es el mensaje de Jesucristo. Y lo demás es tibieza. ¿Cuál es el consejo del Señor? Que compres oro refinado. En esta época Dios le está diciendo a la iglesia que compre oro refinado en fuego, que no confíe en las riquezas materiales, que busque las riquezas espirituales. Eso le está diciendo Dios a la iglesia. Y eso va directamente en contra del evangelio de la prosperidad que se predica en muchos lugares. Y eso no quiere decir que yo esté en contra de la prosperidad o de que los cristianos prosperen. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo lo creo y se los digo y se los deseo a cada uno de ustedes. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Eso es la vida que nosotros vivimos diariamente. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz. Compres oro. Que te vista con mis vestiduras, con vestiduras blancas. Que compres colirio para ver. Tenemos que ver la verdad de Dios. Tenemos que ver los tiempos que nos tocan vivir. Tenemos que ver la necesidad que tiene la iglesia de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Y cuál es el mensaje para nuestras vidas? Jesús te dice, yo te amo. Yo te amo. Cuando el Señor nos disciplina es porque nos ama. Hay una contradicción aparente entre yo te vomitaré de mi boca y yo te amo, ¿no es cierto? Hay como una contradicción. Primero el Señor dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y después dice, yo te amo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que ser duro para que reaccionemos, como le dije antes. Y justamente es porque ve que estamos andando por mal camino y quiere corregir nuestro andar. Él es duro, pero nos ama. Lo más importante no es el te vomitaré de mi boca. Lo más importante es yo te amo. Yo te amo. Arrepiéntete. Cambiemos de actitud, salgamos de la tibieza. Y para eso necesitamos vivir en comunión íntima con el Señor. Tener una dependencia absoluta del Señor. El apóstol Pablo le decía, Señor, saname de esta enfermedad que me está torturando. Quítame este aguijón de la carne. Y Jesús le dijo, no te lo voy a sacar, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, vos tenés que depender siempre de mí. Y yo te voy a usar. Y a cada uno de nosotros nos dice lo mismo. Tenemos que depender siempre del Señor. No somos nosotros, es el Señor. Y tenemos que vivir en una íntima comunión con el Señor. No debemos conformarnos a este siglo, dice la palabra. En Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendamos los tiempos y no nos conformemos a este siglo. No tomemos la forma de este mundo, sino renovemos nuestro entendimiento. Neguémonos a nosotros mismos y tomemos la cruz para seguir a Jesús. Lo otro que nos dice el Señor es una invitación amorosa y preciosa. Yo estoy a la puerta. Yo quiero cenar contigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Saben que la cena en Oriente era muy importante.
Era el único momento en que llegaba el padre de familia y podían estar todos reunidos en familia, más o menos como pasa ahora en nuestras casas. No es como hace unos años donde se desayunaba, se almorzaba en familia y después se cenaba en familia. Los horarios eran, cuando yo era chico por lo menos, los horarios eran cortados. Después ya vino la moda de los horarios corridos, ya el papá no venía hasta la noche. Y bueno, la cena es el momento en el que están todos juntos y en intimidad. Ahí nos podemos contar cómo nos fue en el día, el padre habla con los hijos, la mamá le cuenta al padre cómo le fue, cómo andan los chicos en la escuela. El momento de intimidad, ese momento es el que Jesús quiere tener con vos y conmigo en esta noche y cada día. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Veamos los verbos para entender las acciones necesarias para tener esta comunión. En primer lugar, llamar. ¿Quién llama? Jesús. Jesús es el que llama. El segundo verbo es oír. ¿Quién tiene que oír? Nosotros. El tercer verbo es abrir. ¿Quién tiene que abrir? Nosotros. El cuarto verbo es entrar. ¿Quién va a entrar? Jesús. Y el quinto verbo es cenar. ¿Quiénes van a cenar? Juntos con Jesús. Nosotros y Jesús. Ese es el secreto de la comunión con el Señor. Él está llamando. Nosotros oímos, abrimos. Él entra, cenamos juntos. Gloria al Señor. La promesa del Señor es que Él, el que venciere, el que no se deja conformar a este siglo, el que no entra en la tibieza, el que puede vencer a este mundo, se va a sentar en el trono con Él. Aleluya. La promesa, se sentará conmigo en mi trono. Participaremos en el reino de Cristo, al lado del Señor. El que venciere, el que no se conforma a este siglo, el que no deja que las modas lo arrastren, el que está dispuesto a renunciar a todo lo pasajero y temporal, el que está dispuesto a seguir el mensaje de la cruz, recibirá la gloria. El mensaje de la cruz trae la gloria. Este es el último mensaje y voy concluyendo. Ahora sí. Este es el último mensaje, como les dije al principio, de Jesús a su iglesia. A su iglesia en general y a nosotros en particular. Hoy el Señor nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor te está diciendo, yo estoy a tu puerta y llamo. Consideremos la actitud de la iglesia de la Odisea para no caer nosotros en los mismos errores. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada, soy autosuficiente, orgulloso. El orgullo, el egocentrismo deben desaparecer de nuestra vida para dar paso a la vida de Jesús en nosotros. Cristo nos ama y por eso nos disciplina. Y su dureza está íntimamente relacionada con su amor hacia nosotros. Si Él no está ocupando el lugar central en nuestra vida, hoy está a la puerta llamando para ocuparla. Para ocupar el lugar más importante en tu vida. Hoy Jesús está a la puerta y te llama. ¿Y sabes qué? Esta puerta tiene un picaporte que se abre únicamente de adentro. No se puede abrir de afuera.
Así que el único que puede abrir esta puerta sos vos, soy yo. Y Jesús está llamando y te está diciendo, yo te amo. Te está diciendo, yo te amo, pero si querés ser feliz, si querés ser dichoso, tenés que entregarte todo. Tenés que pasar por la cruz. Yo te voy a dar felicidad. Yo te voy a dar dicha, pero verdadera. Yo te voy a dar paz, pero verdadera. No como el mundo la da. Yo te voy a dar mi paz. Yo te voy a dar mi amor. Mi amor está aquí para abrazarte, dice Jesús. Yo te amo. Y por eso estoy a la puerta y llamo. Cuando el Señor termina el mensaje a la Odisea, dice algo que no dicen a ninguna otra iglesia. Termina aquí diciendo estas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Inclinen sus rostros. Hoy el Señor nos convoca a salir de la situación de tibieza y entrar a la vida plena que Él quiere darnos. Yo quiero que prestes atención mientras estás con tus ojos cerrados, nada más que para no distraerse, no por un rito ni porque vaya a ocurrir nada especial, sino para no distraerte. Yo quiero compartir con cada uno de ustedes la letra de un himno. Y quiero que la escuches, y si estás escuchando la voz del Señor que te dice yo estoy a la puerta y querés abrirle el corazón, podés decirla conmigo también. Dice esta letra: tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Gloria, Señor. Aleluya. Servirte quiero con valor. Bendito Cristo, heme aquí. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aquí estamos, tal cual somos, con nuestras aflicciones, con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestros defectos, pero dispuestos a oír tu voz que nos habla, dispuestos a escuchar que estás a la puerta. Abrimos la puerta de nuestro corazón, nos rendimos a ti, Señor, y te decimos: bendito Cristo, heme aquí. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida para servirte. Aquí está mi vida para honrarte. Aquí está mi vida para hacer una luz en el mundo. Aquí está mi vida para que tú la uses para ti, Señor. Aquí estoy, heme aquí.
Aleluya.